Las adopciones internacionales en España. Anteriormente se entendía la adopción internacional como una manera de ayudar o salvar a niños víctimas de guerras o de vivir en países en situaciones de conflicto político. Sin embargo, a mediados del siglo XX los motivos que sustentaban el discurso a favor de la adopción se transforman, y pasan, en un primer momento, a ser un gesto de solidaridad con el tercer mundo, para finalmente ser la respuesta o solución al gran descenso de la natalidad de los países desarrollados. A finales de los 80 el gobierno de España promulgó la Ley 21/1987, se trata de una reforma del Código Civil en materia de adopción que legislaba acerca de requisitos y procedimientos a la hora de adoptar, pero que también hizo que se redujeran las posibilidades de que familias de otros países pudieran adoptar un niño nacido en España. En los años siguientes el gobierno tuvo que seguir legislando en temas de adopción ya que no se disponía de leyes ni instituciones preparadas para la gran demanda de adopciones internacionales que surgirían de ahí en adelante. En la década de los 90 España ya era uno de los países que más adopciones internacionales llevaba a cabo. Poco después ya era el segundo país que más adopciones tramitaba a nivel mundial, solo superado por Estados Unidos, y el primero de Europa. Las adopciones en China. En el año 1992 China inició el programa de apertura a la adopción internacional, el cual sirvió para descongestionar el alto número de menores que estaban a cargo de las instituciones. Es a partir del año 1995 cuando la demanda de adopciones en España se dispara. El gran aumento de solicitudes se debe a muchas causas, entre las que se encuentran, el cambio en la legislación que hacía más fáciles las adopciones, los cortos plazos de espera, requisitos fáciles de cumplir para las familias, etc. Aunque también hay un último factor que creemos importante, el de la transmisión en el programa Documentos Televisión, de la cadena de televisión La 2, el documental Las Habitaciones de la Muerte, Blevet and Woods, 1995. En el documental se graban orfanatos chinos de los años 90. Tras la aplicación en 1980 de la política del hijo único en China, las parejas pertenecientes a minorías étnicas y las que vivían en zonas rurales podían tener un segundo hijo sin ningún tipo de consecuencia. Sin embargo, las que no quedaban exentas de la ley solo podían tener un hijo, o bien, pagar una multa impuesta por el gobierno para que su hijo pudiese formar parte del sistema chino de salud, educación, etc. Sin embargo, la política no funcionó como se esperaba, ya que parejas ricas podían permitirse pagar las multas y aumentar su familia, mientras que las parejas con bajos ingresos económicos o en situaciones de pobreza se veían obligadas a abandonar a sus hijos. En la actualidad no se conocen con exactitud los datos reales sobre el abandono de niños en la década de 1990, ya que muchos niños no llegaban a los orfanatos y los que lo hacían no siempre quedaban registrados. En el documental se pueden ver niños atados a sillas, bebés con ropas sucias que pasan todo el día en sus cunas, niños con discapacidades o enfermos que no reciben tratamiento médico y, como extremo, habitaciones en las que se deja sin cuidados a niños que están demasiado enfermos y o desnutridos. Durante su emisión el presentador afirmó que el documental hizo que las solicitudes para adoptar en China se dispararan tanto en España como en el resto del mundo. Las adopciones internacionales en España siguen descendiendo hasta los 153 niños en 2023. Menos de la mitad que antes de la COVID, cuando fueron 375 y muy lejos de las cifras de hace una década que rozaban los 1.200 menores o de los más de 3.000 del año 2000. Pero no solo ha cambiado el número de menores nacidos en otros países que se integran en familias españolas, sino también su procedencia. Actualmente Vietnam, India y Colombia son los países con mayor número de adopciones constituidas. Por continentes de origen de los niños, Asia, 91 niños, América Latina, 33, Europa, 16, y África,
13. Respecto al año anterior a la pandemia, destaca el descenso en el continente asiático. Las adopciones desde China han pasado de 82, en 2019, a 4, en 2023, desde India, de 83 a 35, y desde Vietnam de 71 a 48. En Europa, solo se han mantenido las adopciones de niños nacidos en Hungría, 13, y República Checa, 1, mientras que hace 5 años eran adoptados menores de otros países del continente europeo, como Rusia, Bulgaria, Serbia o Rumanía. La excepción a las caídas se produce en países africanos. Las adopciones han ido aumentando, principalmente desde Madagascar, 9 niños en 2023, y Costa de Marfil, 4 causas de la baja de números de adopciones en España e internacionales. Empezó a bajar mucho con la crisis de 2008 y también es cierto que la gente empezó muy optimista y cuando pasan 20 años pueden valorar las experiencias, que hay de todo, ahora se lo piensan más y también van más preparadas, apunta. Otras de las causas de ese descenso, son los cambios legislativos en materia de protección de menores que han realizado algunos países de origen o el cierre en aquellos con prácticas irregulares en materia de adopción.